Durante el reparto de los bienes de mi difunto marido, mi nuera me estafó despiadadamente. Se apropió de la mansión costera y de todos los ahorros. A mí únicamente me asignaron un terreno agrícola arruinado y un anciano pastor alemán. Ese can decrépito te queda perfecto, me dijo con desdén. Pero cuando mi perro reveló un tesoro oculto de 350 millones de dólares, me alegré infinitamente de tenerlo conmigo. Acompáñame hasta el desenlace de esta historia y escribe en los comentarios desde qué ciudad me sigues, para saber hasta dónde ha viajado mi relato. Soy Esperanza Mendoza y tengo 65 años. Durante 4 décadas fui la compañera de vida de Eduardo Vega, un hombre que edificó una fortuna partiendo de cero. Creía conocer hasta el último rincón de su ser, cada misterio guardado en su corazón. Estaba profundamente equivocada. El día que transformó mi existencia para siempre fue un miércoles de noviembre. La oficina legal tenía aroma a pergamino añejo y café recién hecho. Me encontraba en una butaca de cuero desgastado, con mis manos nerviosas sujetando mi cartera negra. A mi izquierda estaba mi hijo Miguel, de 40 años, evadiendo mi mirada como había venido haciendo las últimas semanas. Junto a él, Esperanza, mi nuera de 33 años, portaba un vestido negro de marca que seguramente costaba más que mi pensión de 4 meses. Esperanza siempre había sido una mujer manipuladora. Desde el momento que conoció a Miguel en aquella reunión empresarial hace 9 años, percibí algo en su mirada que me inquietaba, una dureza que encubría con elegancia. Eduardo solía comentar que yo era excesivamente suspicaz, que Esperanza simplemente era determinada, como yo en mi juventud, me decía sonriendo. Ahora comprendo que no se equivocaba, aunque no de la forma que él imaginaba. El notario Jiménez, un señor de cabello plateado de aproximadamente 55 años con anteojos delgados, se aclaró la garganta antes de abrir el sobremanila que guardaba la voluntad final de mi esposo. Durante los últimos 8 meses, desde que Eduardo empezó a debilitarse debido al cáncer, Esperanza había mostrado una presencia abrumadora, siempre proponiéndose para acompañarlo a consultas médicas, organizar su medicación, coordinar las visitas de familiares. Procederemos a leer la última voluntad de Eduardo Vega Morales, inició el abogado con tono formal. Mi corazón palpitaba con tal intensidad que estaba convencida de que todos en el recinto podían percibirlo. Eduardo y yo habíamos conversado sobre este tema años antes. La residencia principal, el negocio de construcción, las cuentas de banco, todo se distribuiría entre Miguel y yo, con una porción para Esperanza. Era lo correcto, lo esperado. A mi esposa, Esperanza Mendoza, le otorgo la propiedad situada en el kilómetro 18 de la ruta antigua, denominada la Finca Santa Rosa, incluyendo todos los objetos que se hallen en dicha propiedad. Me paralicé. La Finca Santa Rosa, esas 30 hectáreas de cultivos frutales que Eduardo había adquirido hace 12 años como inversión, pero que jamás rindieron frutos. Los durazneros habían perecido por una enfermedad hace 6 años. Los ciruelos se marchitaron por falta de irrigación apropiada. Era terreno prácticamente sin valor, cubierto de hierbas y descuidado. A mi hijo Miguel Vega y a su cónyuge Esperanza Ruiz de Vega, les otorgo la casa principal situada en Boulevard Los Robles número 180, la constructora Vega e Hijos en su totalidad, incluyendo todas las cuentas bancarias, inversiones y propiedades comerciales. El silencio posterior fue abrumador. Esperanza intentó disimular una sonrisa, pero la percibí, esa expresión de victoria que había estado aguardando durante meses. Miguel se movió inquieto en su asiento, pero permaneció callado, ni una palabra en mi defensa. ¿Eso es todo?, pregunté con voz temblorosa. ¿No hay algún malentendido? El notario Jiménez revisó los documentos y movió la cabeza negativamente. Me temo que no, señora Vega. El testamento es muy específico y claro. También se indica que junto con la propiedad rural usted recibe al can de la familia, Bruno. Bruno, nuestro pastor alemán de 12 años con problemas articulares en las extremidades posteriores y opacidad ocular que lo dejaba casi sin visión. El animal que Eduardo había salvado siendo cachorro y que había sido su compañero fiel hasta sus últimos días. Esperanza se incorporó alisándose la falda con gestos refinados. Bueno, creo que todo ha quedado claro, dijo. Su voz tenía ese matiz meloso y tóxico que yo reconocía bien. Esperanza, confío en que comprendas que esto es lo más conveniente para todos. Eduardo sabía que tú carecías de experiencia administrando empresas. Pero la casa, murmuré sintiendo como las palabras se me trababan en la garganta. Viví ahí durante 38 años. Es mi hogar. Era tu hogar, me corrigió Esperanza, y por primera vez su fachada de amabilidad se desplomó completamente. Ahora es nuestro, pero no te angusties. Puedes permanecer en el cuarto de empleada hasta que te acomodes, digamos, una semana.
Miguel finalmente habló: mamá, puedes visitarnos cuando desees. La casa siempre estará disponible para ti. Lo observé intensamente, buscando en sus ojos algún rastro del niño que había educado, del joven que solía buscar mis consejos, del hombre que una vez me dijo que yo era la mujer más valiente que conocía. No hallé nada, solo la mirada avergonzada de alguien que sabía que participaba en algo horrible, pero que carecía del coraje para impedirlo. Una semana, repetí, más para mí misma que para ellos. Esperanza se encaminó hacia la salida, pero se detuvo y se giró hacia mí. Su sonrisa era gélida, calculada. Oh, y Esperanza, sobre Bruno, ese perro anciano y achacoso te viene perfecto. Ambos han conocido tiempos mejores. Las palabras me golpearon como una cachetada. No solo me habían despojado de mi hogar, mi estabilidad, mi futuro, también se habían asegurado de humillarme en el proceso. En ese instante, mientras observaba a Esperanza salir del despacho con la cabeza erguida y a Miguel siguiéndola como un can sumiso, algo se fracturó en mi interior. No era únicamente dolor, era la comprensión devastadora de que las dos personas en las que más había confiado después de Eduardo me habían traicionado. Y lo que más me dolía era que Eduardo, el hombre que amé durante más de 4 décadas, había permitido que esto ocurriera. Esa noche, en el cuarto de servicio de lo que antes era mi hogar, abracé a Bruno mientras él gemía suavemente por el dolor en sus articulaciones. Ambos éramos deshechos ahora, dos vestigios de una vida que había terminado abruptamente. Pero mientras acariciaba su pelaje canoso y sentía sus ojos empañados mirándome con lealtad absoluta, me hice una promesa silenciosa. No me rendiría tan fácilmente. La pequeña vivienda de la finca Santa Rosa era un recordatorio constante de todo lo que había perdido. 2 dormitorios reducidos, un baño con cañerías que goteaban y una cocina con aparatos de hace 2 décadas. Las paredes estaban manchadas de humedad y el techo tenía filtraciones que se convertían en una sinfonía ensordecedora cada vez que llovía. Bruno y yo llegamos en un taxi, deteriorado un viernes por la mañana. El chofer me ayudó a bajar mis 2 valijas y la caja con los medicamentos del perro. Eso era todo. 38 años de matrimonio reducidos a 2 valijas y un animal enfermo. El terreno se extendía ante nosotros como un cementerio de sueños rotos. Los durazneros que una vez prometieron cosechas abundantes, ahora eran esqueletos retorcidos contra el cielo plomizo. La maleza había crecido tanto que apenas se distinguían los senderos que Eduardo había diseñado con tanto entusiasmo años atrás. Todo olía a tierra húmeda y vegetación en descomposición. Durante las primeras semanas intenté mantener la esperanza. Contacté a 4 evaluadores inmobiliarios para que vinieran a tasar la propiedad. Tal vez, pensaba, podría vender el terreno y con ese dinero rentar un pequeño departamento en la ciudad. Algo modesto pero digno. El primer evaluador, un hombre joven con traje lustroso y sonrisa comercial, llegó en un automóvil deportivo que se atascó en el barro del acceso. Caminó por el terreno durante 25 minutos, tomando apuntes en su dispositivo y haciendo gestos de disgusto cada vez que sus zapatos de vestir se hundían en el lodo. Señora Vega, me dijo finalmente, limpiándose las manos con una toalla desechable, voy a ser franco con usted. Este terreno requeriría una inversión de al menos $180,000 solamente para limpiarlo y hacerlo presentable. Y aún así, está muy alejado de la ciudad para desarrollo residencial y el suelo está demasiado deteriorado para agricultura. ¿Cuánto cree que podría valer?, pregunté, aunque ya intuía que no me agradaría la respuesta. En el mejor de los casos, si encuentra a alguien interesado en un proyecto a largo plazo, tal vez $15,000, pero eso sería siendo muy optimista. $15,000, ni siquiera suficiente para el anticipo de un apartamento decente. El segundo evaluador ni siquiera descendió completamente del auto. Dio una vuelta por el perímetro, tomó algunas fotografías desde la ventanilla y me dijo que me contactaría. Nunca lo hizo. El tercero fue más despiadado, una mujer de mediana edad con cabello perfectamente arreglado, que me observó con compasión desde el momento en que llegó. Querida, me dijo con voz condescendiente, esto no es una propiedad, es un problema. Si yo fuera usted, le pagaría a alguien para que se la quite de encima. Después de eso, abandoné los intentos. Las noches eran lo más terrible. La casita se llenaba de sonidos extraños, crujidos de madera antigua, roedores correteando en las paredes, el viento silbando a través de las ventanas mal selladas. Pero por encima de todo estaban los ladridos de Bruno. Al principio pensé que era por el dolor. Sus medicamentos para la artritis eran costosos y yo tenía que racionar las dosis para que me duraran más tiempo. Pero pronto me di cuenta de que sus ladridos seguían un patrón específico. Cada noche, alrededor de las 2 de la madrugada, Bruno se levantaba de su cama junto a la mía,
Cojeaba hasta la ventana que daba al huerto y comenzaba a ladrar. No eran ladridos de dolor o de temor. Eran ladridos urgentes, insistentes, como si estuviera tratando de llamar mi atención hacia algo específico. Siempre miraba hacia el mismo lugar. Un durazno seco que estaba a unos 25 metros de la casa, más grande que los demás y completamente muerto. Bruno, por favor, le suplicaba noche tras noche. La gente ya está empezando a quejarse. Y era cierto. Don Esteban, el vecino más cercano que vivía a casi 1,5 kilómetros de distancia, había venido 3 veces a tocar mi puerta. La primera vez fue cortés pero firme. Señora Esperanza, comprendo que está atravesando un momento difícil, pero los ladridos de su perro no nos permiten descansar. Mi esposa tiene que tomar medicamentos para la presión y el ruido la altera mucho. La segunda vez estuvo menos amable. Si no controla a ese animal, voy a tener que llamar a las autoridades. Existen ordenanzas municipales sobre ruido nocturno. Probé todo lo que se me ocurrió. Le daba a Bruno sus medicamentos antes de dormir. Lo dejaba en la habitación más distante de la casa. Incluso intenté llevarlo al veterinario del pueblo, pero la consulta costaba $90 que yo no tenía. Y el veterinario me dijo que sin exámenes completos no podía determinar qué causaba el comportamiento del perro. Los ahorros que tenía cuando llegué a la finca se agotaron rápidamente. Los servicios básicos, la comida, los medicamentos de Bruno, la gasolina para ir al pueblo una vez por semana a comprar lo esencial. Mi pensión de viuda era mínima, apenas $450 al mes, y no alcanzaba para nada. Una noche, después de una semana particularmente difícil en la que Bruno había ladrado durante 5 horas seguidas, me senté en el piso de la cocina y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Tenía 65 años, estaba completamente sola y mi única compañía era un perro que parecía estar perdiendo la razón. En ese momento de desesperación total, tomé mi teléfono y marqué el número de Miguel. Había jurado que no lo haría, que no les daría la satisfacción de verme suplicar, pero la soledad y el miedo pudieron más que mi orgullo. Mamá, contestó después del sexto timbrazo. Su voz sonaba distante, molesta. Miguel, necesito ayuda, murmuré sintiendo como las palabras me quemaban la garganta. Mamá, ya hablamos de esto. Esperanza y yo estamos muy ocupados con la empresa. No podemos estar resolviendo tus problemas cada vez que. Solo necesito un poco de dinero para llevar a Bruno al veterinario. Algo está mal con él y no puedo. ¿En serio me estás llamando por el perro? Mamá, ese animal está viejo. Tal vez sea hora de que consideres. Colgué antes de que pudiera terminar la frase. La sugerencia en su voz era clara y me resultaba más dolorosa que cualquier insulto directo. Esa noche Bruno ladró más fuerte que nunca. Sus aullidos se extendían por el valle como el lamento de un alma en pena. A las 3 de la madrugada tomé una decisión desesperada. Me puse las botas de lluvia, tomé una linterna y salí de la casa. Bruno, ven acá, le ordené, vamos a ver qué es lo que tanto te inquieta. El perro me siguió cojeando, pero determinado, directo hacia el duraznero seco. Cuando llegamos, se sentó y comenzó a rascar la tierra con sus patas delanteras artríticas, gimiendo de dolor, pero sin detenerse. ¿Qué hay, viejo?, le pregunté, dirigiendo la luz de la linterna hacia donde él cavaba. La tierra estaba suelta, como si alguien la hubiera removido recientemente. Bruno me miró con sus ojos nublados, ladró una vez más y entonces entendí que me estaba pidiendo que cavara. En ese momento, parada en medio de la noche fría con un perro medio ciego y un huerto muerto, no tenía nada más que perder. Al día siguiente, cuando los primeros rayos de sol iluminaron el huerto, regresé al duraznero con una pala oxidada que encontré en el pequeño cobertizo detrás de la casa. Bruno estaba esperándome, sentado exactamente en el mismo lugar donde había estado cavando la noche anterior. Está bien, viejo, le dije arrodillándome en el suelo húmedo. Vamos a descubrir qué es lo que tanto te inquieta. Cavé durante 30 minutos antes de que la pala golpeara algo sólido, un sonido metálico que resonó en el aire matutino como una campana. Bruno se levantó inmediatamente, moviendo la cola por primera vez en semanas, y comenzó a ladrar suavemente, como si me estuviera felicitando. Con las manos temblorosas, aparté la tierra hasta revelar la esquina de lo que parecía ser una caja metálica. Era más grande de lo que esperaba, aproximadamente del tamaño de una maleta pequeña, pero mucho más pesada. Tenía cerraduras en ambos lados y estaba cubierta de óxido, como si hubiera estado enterrada durante años. La saqué completamente y la llevé hasta la casa con Bruno siguiéndome de cerca. Sus ladridos habían cesado por completo, reemplazados por un gemido bajo y continuo que nunca le había escuchado antes. Era como si estuviera tratando de comunicarme algo urgente. En la mesa de la cocina, bajo la luz de la única lámpara que funcionaba bien, examiné la caja más detenidamente.
No tenía marca de fabricante, pero en la tapa había grabadas las iniciales EVM. Eduardo Vega Morales. Mi esposo había enterrado esto. Las cerraduras estaban oxidadas, pero no eran imposibles de forzar. Usé un cuchillo de cocina y después de varios intentos logré abrirla. El crujido del metal al ceder fue como el suspiro de un secreto que finalmente podía ser revelado. Dentro había documentos, muchos documentos, papeles amarillentos por el tiempo, algunos en bolsas plásticas selladas para protegerlos de la humedad. También había un pequeño mapa dibujado a mano en papel pergamino, 4 llaves antiguas atadas con un cordón azul y una carta con mi nombre escrito en la letra inconfundible de Eduardo. Con manos temblorosas abrí la carta primero. Mi querida Esperanza, comenzaba, si estás leyendo esto, significa que Bruno cumplió su misión. Ese perro ha sido más leal de lo que jamás merecí. También significa que algo salió mal con mis planes y que Esperanza logró hacer lo que temía que haría. Mi corazón se detuvo. Eduardo sabía. Durante los últimos 6 años he estado descubriendo cosas sobre nuestra nuera que me han mantenido despierto por las noches. No te dije nada porque no quería preocuparte, especialmente cuando comencé a enfermarme. Pero Miguel está completamente bajo su influencia y temo por lo que pueda hacer contigo cuando yo no esté. La carta continuaba con detalles que me helaron la sangre. Eduardo había contratado a un investigador privado para seguir a Esperanza después de que ella comenzara a hacer preguntas muy específicas sobre sus finanzas y propiedades. Descubrió que ella había hecho esto antes. Se había casado con 3 hombres mayores en el pasado. Todos habían muerto en circunstancias convenientes y ella había heredado todo. El investigador no pudo probar nada criminal, continuaba la carta, pero los patrones eran demasiado obvios para ignorarlos. Esperanza es peligrosa, Esperanza. Y me temo que Miguel está tan cegado por ella que no puede verlo. Mis manos temblaban tanto que casi no podía sostener el papel. Eduardo había alterado secretamente su testamento real 2 semanas antes de morir, cuando ya estaba muy débil. El testamento que se había leído en el despacho del abogado era falso, plantado por Esperanza con la ayuda del notario Jiménez, quien aparentemente había estado recibiendo pagos de ella durante meses. Los documentos en esta caja te darán acceso a todo lo que realmente construimos juntos, escribía Eduardo. Las llaves son para las cajas de seguridad en 4 bancos diferentes. Los números de las cuentas están codificados en el mapa. Bruno sabe dónde está el resto. El resto, miré a Bruno, quien estaba sentado junto a la mesa, observándome con una intensidad que nunca había visto en él. Era como si entendiera cada palabra que estaba leyendo. La carta terminaba con una disculpa que me partió el corazón. Perdóname por no haber sido más valiente para enfrentar esto mientras estaba vivo. Perdóname por haberte dejado sola para descubrir la verdad, pero confío en que eres más fuerte de lo que Esperanza jamás podría imaginar. Y confío en Bruno. Él ha sido entrenado para esto desde que era un cachorro, él te guiará. Dejé la carta a un lado y examiné los otros documentos. Había escrituras de propiedades que no conocía, registros de cuentas bancarias en 5 países diferentes y certificados de inversiones por cantidades que me dejaron sin aliento. En total, según los papeles, Eduardo había acumulado una fortuna de $350 millones que Esperanza desconocía por completo. Pero lo más impactante fue el último documento en la pila, una copia del testamento real de Eduardo, certificado y notariado, que dejaba todo a mi nombre, todo. La casa, la empresa, las cuentas, las propiedades, todo. El testamento falso que Esperanza había orquestado no tenía ningún valor legal. Bruno comenzó a ladrar suavemente y se dirigió hacia la puerta. Se detuvo, me miró y ladró de nuevo. Era obvio que quería que lo siguiera. ¿Hay más, verdad?, le pregunté. El perro movió la cola y se dirigió hacia la parte trasera de la propiedad, donde había un viejo granero que yo había asumido que estaba vacío. Durante todos estos meses nunca me había molestado en revisarlo porque desde afuera parecía estar en ruinas. Bruno se detuvo frente a la puerta del granero y comenzó a rascar la madera podrida. Cuando la abrí, el interior estaba lleno de equipos agrícolas oxidados y cajas cubiertas de polvo. Pero Bruno no se detuvo allí. Se dirigió directamente hacia una esquina donde había una pila de sacos de fertilizante que parecían haber estado ahí durante décadas. Comenzó a rascar el suelo debajo de los sacos y cuando los moví vi que el piso de cemento tenía una grieta perfectamente rectangular. No era una grieta natural, era una entrada. Con las llaves que había encontrado en la caja metálica, logré abrir lo que resultó ser una trampilla oculta. Debajo había escalones de cemento que bajaban hacia lo que parecía ser un sótano. Bruno bajó primero, con más agilidad de la que había mostrado en meses. Yo lo seguí con una linterna y lo que encontré abajo me quitó el aliento.
Era una habitación completa, seca y bien ventilada, llena de cajas fuertes, archivadores y equipos de oficina. En las paredes había mapas, fotografías y documentos pegados como si fuera la oficina secreta de un detective. Eduardo había estado planeando esto durante años. Bruno se sentó frente a una de las cajas fuertes más grandes y ladró una vez. En la puerta había grabado el año 1983, el año en que nos casamos. Probé la combinación usando esa fecha y la caja se abrió con un clic satisfactorio. Adentro había más documentos, pero también algo que me dejó helada. Fotografías de Esperanza con otros hombres, registros de sus matrimonios anteriores y copias de los certificados de defunción de sus esposos previos. Eduardo había estado investigando a nuestra nuera mucho más profundamente de lo que había admitido en su carta. En ese momento, parada en el sótano secreto de mi esposo muerto con un perro que había resultado ser mucho más inteligente de lo que jamás imaginé, entendí que mi vida estaba a punto de cambiar de maneras que nunca habría podido predecir. Esperanza había jugado su mano pensando que había ganado, pero el juego apenas comenzaba. Durante los siguientes 5 días bajé al sótano secreto cada mañana temprano, antes de que saliera el sol. Bruno me acompañaba siempre, como si fuera mi guardaespaldas personal. Había algo reconfortante en su presencia constante, especialmente ahora que sabía que Eduardo lo había entrenado específicamente para este momento. Los documentos que encontré pintaban un cuadro aterrador y fascinante a la vez. Eduardo no solo había sospechado de Esperanza, había construido un caso completo contra ella que cualquier fiscal estaría encantado de tener. En uno de los archivadores encontré una carpeta marcada, Investigación ER, las iniciales de Esperanza Ruiz. Adentro había fotografías, registros financieros y testimonios de personas que habían conocido a mi nuera antes de que llegara a nuestras vidas. Su verdadero nombre era Elena Ramírez Silva. Había nacido en un pueblo pequeño de Venezuela y había llegado al país con una visa de estudiante que había expirado hace más de 12 años. Pero eso era solo el comienzo. Los reportes del investigador privado que Eduardo había contratado revelaban que Esperanza había estado casada 4 veces antes de conocer a Miguel, no 3 como mencionaba la carta. Su primer esposo, un hombre de 58 años llamado Roberto Castillo, había muerto de un ataque cardíaco repentino 8 meses después de la boda. El segundo, un empresario de 52 años llamado Andrés Herrera, había fallecido en un accidente automovilístico que nunca fue completamente investigado. El tercero, un viudo adinerado llamado Patricio Morales, había muerto de una sobredosis accidental de medicamentos para la diabetes. El cuarto, un constructor llamado Esteban Vega, había fallecido por complicaciones respiratorias súbitas. En cada caso, Esperanza había heredado todo y había desaparecido poco después, solo para reaparecer en otra ciudad con una nueva identidad. Los documentos mostraban que tenía al menos 6 nombres diferentes y había estado perfeccionando su técnica durante más de 18 años. Dios mío, murmuré mientras examinaba las fotografías. Eran todas de Esperanza en diferentes épocas, pero siempre con el mismo patrón. Conocía a hombres mayores, vulnerables, con dinero, se casaba rápidamente, ellos morían en circunstancias convenientes, ella heredaba todo. Bruno gimió suavemente desde su lugar junto a la caja fuerte, como si entendiera la gravedad de lo que estaba descubriendo. Pero lo más perturbador fue encontrar los registros médicos de Eduardo durante sus últimos meses de vida. Cuando Esperanza se había ofrecido tan generosamente a ayudar con sus medicamentos, los niveles de sus fármacos para el corazón habían estado fluctuando de manera extraña. El investigador había logrado obtener copias de sus análisis de sangre y había inconsistencias que sugerían que alguien había estado alterando sus dosis. Ella lo estaba envenenando lentamente, susurré sintiendo como la bilis me subía por la garganta. Por eso se deterioró tan rápido al final. En otra carpeta encontré algo aún más perturbador. Eduardo había grabado conversaciones. Tenía un sistema de grabación instalado en su estudio en casa, activado por voz, que había capturado múltiples conversaciones entre Esperanza y Miguel. Había un reproductor de casetes viejo en el escritorio del sótano. Con manos temblorosas inserté la primera cinta. La voz de Esperanza llenó la habitación, clara y fría. Tu padre está siendo muy terco con el tema del testamento, Miguel. Necesitamos hacer algo más directo. No sé, Esperanza, me siento mal mintiendo sobre el estado de su mente. Está enfermo, pero no está loco. ¿Quieres que tu madre herede todo y nos deje sin nada? Ella ya tuvo su oportunidad en la vida. Nosotros somos jóvenes, tenemos planes, sueños.
Tu padre lo entendería si estuviera pensando claramente. Pero cambiar los medicamentos no es peligroso. Solo lo confundirán un poco, lo suficiente para que firme los documentos que necesitamos. El abogado ya está de nuestro lado. Solo necesitamos que tu padre esté lo suficientemente desorientado para no hacer preguntas. Me tuve que sentar. Mi propio hijo había estado involucrado en el envenenamiento de su padre. No era solo víctima de la manipulación de Esperanza, era su cómplice activo. Continué escuchando las cintas. Había horas de conversaciones que documentaban cómo habían planeado cada detalle. Cómo habían sobornado al notario Jiménez con $25,000 para que guardara silencio y ayudara con el testamento falso. Cómo habían alterado las dosis de medicamentos de Eduardo para mantenerlo confundido, pero no tan enfermo como para requerir hospitalización. Cómo habían planeado deshacerse de mí enviándome a la finca inútil, donde esperaban que me muriera lentamente de soledad y abandono. Una vez que la vieja esté fuera del camino, decía Esperanza en una de las grabaciones más recientes, podremos vender todas las propiedades y mudarnos a Europa. Con todo el dinero de la empresa podremos vivir como reyes, y si ella se niega a irse de la finca, no vivirá mucho tiempo allí sola. Mira el estado de ese lugar. Sin dinero para mantenimiento, sin vecinos cercanos, la naturaleza se encargará del resto. Bruno había estado echado a mis pies durante toda la sesión de escucha, pero cuando esa última grabación terminó, se levantó y me miró directamente a los ojos. Había algo en su expresión que me hizo entender que él había escuchado estas conversaciones antes. Eduardo le había mostrado todo esto. ¿Por eso ladrabas tanto?, le pregunté suavemente. ¿Sabías que yo necesitaba encontrar esto? El perro movió la cola una vez, como asintiendo. En el fondo de la última caja fuerte encontré algo que Eduardo había preparado específicamente para mí. Un plan detallado de lo que debía hacer con toda esta información. No era solo evidencia de los crímenes de Esperanza y Miguel, era una estrategia completa para recuperar lo que era mío por derecho. Eduardo había contactado a un abogado diferente en la capital, a 250 kilómetros de distancia, y había depositado copias de todos estos documentos en una caja de seguridad a nombre mío. También había transferido fondos a una cuenta que solo yo podía acceder. Suficiente dinero para contratar los mejores abogados del país si fuera necesario. Pero lo más brillante de su plan era que no requería que yo enfrentara a Esperanza y Miguel directamente. Eduardo había documentado todo tan meticulosamente que el caso se construía solo. Todo lo que tenía que hacer era entregar la evidencia a las autoridades correctas y esperar. Sin embargo, había una parte del plan que me hizo sonreír por primera vez en meses. Eduardo sugería que yo no revelara inmediatamente que había encontrado toda esta información. En cambio, me aconsejaba que dejara que Esperanza y Miguel siguieran creyendo que habían ganado mientras yo me preparaba silenciosamente para destruir su mundo de mentiras. Déjalos que se confíen, había escrito Eduardo en una nota personal. Déjalos que gasten el dinero de la empresa y que hagan planes grandiosos. Mientras más cómodos se sientan, más devastadora será la caída. Esa noche subí del sótano con Bruno y nos sentamos en el porche de la pequeña casa. Por primera vez desde que había llegado a la finca me sentía en paz, no solo porque había descubierto la verdad, sino porque ahora tenía el poder. Bruno se acurrucó a mis pies y por primera vez en semanas no ladró en toda la noche. Su trabajo estaba hecho, había cumplido la promesa que le había hecho a Eduardo. Me había guiado hasta la verdad. Ahora era mi turno de cumplir una promesa de justicia que le haría a la memoria de mi esposo y a la mujer que había sido antes de que Esperanza entrara en nuestras vidas. El juego estaba a punto de cambiar de jugador principal. No tuve que esperar mucho para que Esperanza hiciera su siguiente movimiento. 4 semanas después de mi descubrimiento en el sótano, mientras yo fingía ser la viuda derrotada que ella esperaba ver, recibí una visita inesperada. Era un jueves por la tarde cuando escuché el sonido de un auto acercándose por el camino de tierra. Bruno, que había estado durmiendo pacíficamente en el porche, se levantó inmediatamente y comenzó a gruñir bajo. Reconoció el motor antes que yo. El Mercedes blanco de Esperanza se detuvo frente a la casa levantando una nube de polvo que tardó varios minutos en asentarse. Ella salió del auto con cuidado, evitando que sus zapatos de tacón se hundieran en el lodo, y se alisó su vestido azul, que probablemente costaba más que mis gastos de 4 meses. Esperanza me saludó con esa sonrisa falsa que yo conocía demasiado bien. ¿Cómo estás, querida? Me levanté lentamente de mi silla en el porche, fingiendo la fatiga y el desánimo que había estado actuando durante semanas. Esperanza, qué sorpresa verte por aquí. Sí, bueno, he estado preocupada por ti.
dijo mirando alrededor del huerto con una expresión de disgusto mal disimulada. Este lugar se ve cada vez más deteriorado. Bruno se movió para ponerse entre nosotras, sus ojos nublados fijos en ella. Esperanza retrocedió un paso. Ese perro se ve muy enfermo, comentó con desprecio. Tal vez sea hora de considerar opciones más humanitarias. Bruno está bien, respondí firmemente. Es mi única compañía aquí. Esperanza asintió con falsa comprensión. Sí, debe ser muy solitario, por eso vine a hablar contigo. Se acercó más, bajando la voz como si fuéramos viejas amigas compartiendo secretos. Esperanza, Miguel y yo hemos estado hablando y creemos que este arreglo no está funcionando para nadie. ¿Qué arreglo? Tú aquí sola, tratando de mantener esta propiedad, gesticuló hacia los árboles muertos y la maleza crecida. Es obvio que no puedes manejarlo y honestamente nos duele verte sufrir así. Fingí considerar sus palabras. ¿Y qué propones? Los ojos de Esperanza brillaron con avaricia mal disimulada. Bueno, casualmente he estado hablando con algunos desarrolladores inmobiliarios. Hay interés en esta zona para un proyecto nuevo. Nada confirmado aún, pero se encogió de hombros como si fuera un detalle menor. Podrían estar dispuestos a pagar $25,000 por el terreno, tal vez hasta $35,000 si negociamos bien. Era exactamente lo que Eduardo había predicho en sus notas. Esperanza había descubierto algo sobre el valor real del terreno, o al menos sospechaba que valía más de lo que aparentaba. $35,000, repetí como si fuera una fortuna. O incluso más, añadió rápidamente, viendo mi aparente interés, pero tendrías que actuar rápido. Estos desarrolladores no esperan para siempre. ¿Y qué pasaría conmigo? ¿Dónde viviría? Esperanza me tomó de las manos con un gesto que me hizo querer lavarme inmediatamente. Miguel y yo hemos estado pensando en eso también. Hay un hogar de ancianos muy bonito en las afueras de la ciudad, muy limpio, con buena atención médica. Con $35,000 podrías pagar la entrada y vivir cómodamente el resto de tus días. Un hogar de ancianos. Por supuesto, así se deshacían de mí definitivamente. No sé, murmuré fingiendo incertidumbre. Este lugar tiene tantos recuerdos. Esperanza, la voz de Esperanza se volvió más firme, más impaciente. Tienes que ser realista. No puedes vivir así para siempre. ¿Qué pasa si te enfermas? Si tienes una emergencia, estás a kilómetros del hospital más cercano. Tenía razón en eso, pero no por las razones que ella pensaba. Déjame pensarlo, le dije finalmente. Por supuesto, respondió, pero vi la frustración en sus ojos. Pero no te demores mucho. Como te dije, estos desarrolladores no esperan. Después de que se fue, bajé al sótano y revisé los documentos que Eduardo había preparado. Entre ellos había reportes de actividad reciente en las cuentas de la empresa. Esperanza y Miguel habían estado gastando dinero a un ritmo alarmante. Nuevos autos, un penthouse caro en el centro de la ciudad, viajes a Europa, inversiones arriesgadas. En solo 5 meses habían dilapidado más de $280,000. Estaban desesperados por dinero en efectivo y sospechaban que la finca valía más de lo que parecía. Eduardo había hecho algunas inversiones inmobiliarias en la zona años atrás y probablemente Esperanza había encontrado registros de eso entre sus papeles. Era el momento perfecto para el siguiente paso del plan de Eduardo. Al día siguiente llamé al número que Eduardo había dejado para mí, un abogado en la capital llamado Dr. Sebastián López, sin relación con el corrupto notario que había ayudado con el testamento falso. Señora Vega, me dijo después de que le expliqué quién era. He estado esperando su llamada durante meses. Su esposo me dejó instrucciones muy específicas. ¿Qué tipo de instrucciones? Prefiero discutir esto en persona. Puede venir a mi oficina mañana. Tengo una cita libre a las 3 de la tarde. Esa noche, mientras preparaba las cosas que necesitaría para el viaje a la capital, Bruno se acercó y puso su cabeza en mi regazo. Sus ojos nublados me miraron con una inteligencia que aún me sorprendía. Mañana empieza todo, viejo, le susurré acariciando su pelaje gris. Eduardo tenía razón sobre ti. Has sido el compañero más leal que alguien podría pedir. El perro suspiró contento y se acomodó a mis pies. Por primera vez desde la muerte de Eduardo me sentí como si tuviera un aliado real en esta lucha. La oficina del doctor López estaba en el piso 18 de un edificio moderno en el distrito financiero. Era un hombre de unos 45 años, con cabello oscuro impecablemente peinado y una presencia que inspiraba confianza inmediatamente. Su esposo era un hombre muy astuto, me dijo después de revisar los documentos que le había traído, y muy precavido.
Ha documentado todo esto de manera que sería casi imposible para ellos defenderse legalmente. ¿Qué exactamente va a pasar ahora? Primero, vamos a invalidar el testamento falso. Tengo aquí el testamento real, certificado y notariado, que la nombra a usted como única heredera de todos los bienes de Eduardo Vega Morales. Puso el documento frente a mí. Segundo, vamos a presentar cargos criminales contra Esperanza Ruiz, también conocida como Elena Ramírez Silva, por fraude, falsificación de documentos y tentativa de homicidio. Sí, Miguel. El doctor López frunció el ceño. Su hijo es más complicado. Técnicamente es cómplice, pero podríamos argumentar que fue manipulado. Eso dependería de si él coopera con la investigación. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto? Con la evidencia que tenemos, no mucho. Tal vez 8 meses para los procedimientos legales, pero podemos conseguir órdenes judiciales inmediatas para congelar todos los activos que ellos han estado manejando ilegalmente. Firmé todos los documentos necesarios y salí de su oficina sintiéndome como una mujer completamente diferente. Ya no era la viuda abandonada y traicionada, era alguien que estaba a punto de recuperar su vida, pero primero tenía una última actuación que dar. Esa tarde llamé a Esperanza. He estado pensando en tu oferta, le dije con voz cansada. Creo que tienes razón, no puedo seguir aquí. Oh, Esperanza, qué bueno, exclamó y pude escuchar la satisfacción en su voz. Sabía que tomarías la decisión correcta. Podríamos reunirnos mañana para arreglar los detalles, tal vez en la casa, nuestra antigua casa. Me gustaría verla una vez más antes de mudarme al hogar de ancianos. Por supuesto, querida. ¿Qué te parece a las 5 de la tarde? Perfecto. Colgué el teléfono y miré a Bruno, quien había estado escuchando toda la conversación. Mañana va a ser un día muy interesante, viejo amigo. El perro movió la cola como si entendiera que la justicia finalmente estaba llegando. Llegué a mi antigua casa exactamente a las 5 de la tarde, acompañada por Bruno y seguida discretamente por 2 oficiales de policía en un auto sin marcas. El doctor López había coordinado todo perfectamente. Esperanza me recibió en la puerta con una sonrisa radiante, vestida con un traje rosa que nunca le había visto antes, probablemente comprado con el dinero de la empresa de Eduardo. Esperanza, querida, pasa, por favor. Miguel está en el estudio preparando los documentos de venta. Entré en lo que había sido mi hogar durante 38 años. Todo había cambiado. Los muebles que Eduardo y yo habíamos elegido juntos habían sido reemplazados por decoración moderna y fría. Las fotografías familiares habían desaparecido, sustituidas por arte abstracto caro. Era como si nuestra vida juntos hubiera sido borrada completamente. ¿Te gusta la nueva decoración?, preguntó Esperanza notando mi expresión. Decidimos modernizar un poco. La casa se veía tan anticuada. Bruno gruñó suavemente a mi lado. Incluso él sentía la violación de este espacio que una vez había sido nuestro santuario. Miguel salió del estudio con una carpeta en las manos. Se veía mayor, como si los últimos meses lo hubieran envejecido años. Evitó mi mirada cuando me saludó. Hola, mamá. Me alegra que hayas decidido hacer esto, es lo mejor para todos. ¿Lo es?, pregunté suavemente. Por supuesto, intervino Esperanza antes de que Miguel pudiera responder. Vamos al estudio para revisar los papeles. Nos dirigimos al que había sido el santuario privado de Eduardo. Su escritorio de roble, el único mueble que no habían cambiado, estaba cubierto de documentos. Reconocí algunos de ellos. Escrituras falsificadas, documentos de venta preparados, incluso papeles de admisión para el hogar de ancianos que habían mencionado. Como puedes ver, dijo Esperanza organizando los papeles con eficiencia, hemos hecho todo el trabajo duro por ti. Solo necesitas firmar aquí, aquí y aquí, señaló las líneas marcadas con pequeñas flechas adhesivas. ¿Y cuánto dinero recibiré exactamente?, pregunté fingiendo la codicia que ellos esperaban ver. $30,000, respondió Miguel rápidamente. Más que suficiente para el hogar de ancianos y para que vivas cómodamente. Solo $30,000, fingí decepción. Pensé que habías dicho que podría ser más, Esperanza. Bueno, es que los desarrolladores han ajustado su oferta, explicó ella, su paciencia claramente agotándose. Pero sigue siendo un buen trato, Esperanza. Ese terreno no vale nada como está. Tienes razón, dije tomando el bolígrafo que me ofrecía. No vale nada como está. Me acerqué a la primera página y luego me detuve. ¿Sabes? Hay algo que me molesta de todo esto. ¿Qué?, preguntó Esperanza, claramente irritada por la demora. Eduardo siempre me dijo que Bruno era un perro muy especial, muy inteligente, y durante estas últimas semanas he estado pensando en eso. Miré al perro, quien estaba sentado junto a la puerta como si fuera un guardián. No es cierto, Bruno. El perro se levantó y se dirigió directamente hacia la esquina del estudio donde Eduardo solía guardar su caja fuerte personal.
Se sentó allí y me miró expectante. ¿Qué está haciendo?, preguntó Miguel frunciendo el ceño. Creo que está tratando de mostrarme algo, respondí dirigiéndome hacia donde Bruno esperaba. Eduardo me mencionó una vez que había dejado algunos documentos importantes en la caja fuerte. La combinación sigue siendo la misma. Esperanza y Miguel intercambiaron una mirada de pánico. Esperanza, dijo Esperanza con voz tensa, no creo que sea necesario revisar cosas viejas. Estamos aquí para hablar del futuro. Pero es que Bruno insiste, dije arrodillándome junto a la caja fuerte, y él nunca se equivoca. Introduje la combinación que había memorizado de los documentos del sótano. La fecha de nacimiento de Eduardo. La caja se abrió con un clic. Adentro, exactamente donde Eduardo había prometido que estarían, había copias de todos los documentos que probaban la invalidez del testamento falso y la culpabilidad de Esperanza y Miguel. ¿Qué es todo eso?, preguntó Miguel acercándose nerviosamente. Documentos, respondí simplemente, sacando una carpeta marcada para Esperanza abrir solo en presencia de M. Parece que Eduardo me dejó una sorpresa. Abrí la carpeta y fingí leer su contenido como si fuera la primera vez que lo veía. Esto es interesante. ¿Qué dice? La voz de Esperanza había subido de tono. Dice que Eduardo sabía exactamente lo que ustedes estaban planeando. Levanté la mirada hacia ellos, dejando caer completamente la máscara de la viuda indefensa. Dice que ustedes alteraron sus medicamentos, que sobornaron al notario Jiménez y que el testamento que se leyó era completamente falso. Esperanza palideció. Eso es ridículo. Eduardo estaba enfermo, confundido. Confundido, saqué una de las grabadoras que había traído conmigo y presioné play. La voz de Esperanza llenó la habitación. Solo lo confundirán un poco, lo suficiente para que firme los documentos que necesitamos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel se dejó caer en una silla con la cara entre las manos. Esperanza miraba la grabadora como si fuera una serpiente venenosa. Hay más, continué sacando más cintas. Horas de conversaciones donde planean cómo deshacerse de mí, cómo gastar el dinero de la empresa, incluso cómo hacer que mi muerte pareciera accidental. Mamá, Miguel levantó la cabeza con lágrimas en los ojos. Yo no quería, ella me convenció de que. Cállate, idiota, le gritó Esperanza. Luego se dirigió hacia mí con una expresión que nunca le había visto antes, pura rabia y desesperación. ¿Qué quieres? ¿Dinero? Podemos negociar. ¿Dinero? Me eché a reír. Esperanza, querida, yo ya tengo todo el dinero. Eduardo me dejó acceso a cuentas que ni siquiera sabías que existían. 350 millones de dólares que ustedes nunca tocaron porque nunca supieron de ellos. La cara de Esperanza se descompuso completamente. Eso es imposible. Bruno, dije suavemente. El perro se dirigió hacia la ventana y ladró una vez. Era la señal que habíamos acordado. 2 minutos después, los oficiales de policía entraron al estudio con órdenes de arresto. Esperanza Ruiz, también conocida como Elena Ramírez Silva, está arrestada por fraude, falsificación de documentos, tentativa de homicidio y conspiración, anunció el oficial mientras le ponía las esposas. Esto es un error, gritó ella mientras se la llevaban. Esa vieja loca está mintiendo. Miguel no opuso resistencia cuando llegó su turno. Mamá, me susurró cuando pasó junto a mí, lo siento mucho, no sabía cómo parar esto. Lo sé, hijo, le respondí suavemente.